Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Álvaro, filólogo hispánico y doctor en lengua española, y antes de empezar quiero decirte algo importante. No hace falta que tomes apuntes. De verdad, ponte los auriculares, sigue escuchando mientras haces otras cosas y deja que las ideas se te vayan quedando solas, porque este tema, cuando se entiende bien, encaja como un puzzle. Hoy entramos en uno de los apartados más interesantes y más delicados de la lexicografía, el que suele generar debate, polémica y muchas preguntas en clase y en los exámenes. La relación entre el diccionario y la sociedad, o dicho de otra forma, la ideología en el diccionario. Y quédate hasta el final, porque aquí vamos a desmontar una idea muy extendida que casi todos damos por hecha. La mayoría de los usuarios confiamos en los diccionarios de manera casi automática. Abrimos uno, leemos una definición y damos por supuesto que eso es verdad, que es neutro y que no hay nada que cuestionar. Sin embargo, esta confianza es peligrosa, porque no todos los diccionarios son buenos diccionarios, y sobre todo porque ningún diccionario es completamente neutral. Para entender esto, primero tenemos que aclarar qué es la ideología. En términos generales, podemos entender la ideología como una visión global del mundo, una forma de interpretar las relaciones humanas, la sociedad y la realidad que nos rodea. Incluye valores, creencias, ideas compartidas por una comunidad y, en definitiva, aquello que define una cultura. Y aquí viene una idea clave que conviene memorizar bien. El lenguaje es uno de los dominios preferentes de la ideología. Es decir, las ideologías se materializan, se verbalizan y se transmiten a través del lenguaje. Por eso, cada palabra que aparece en un diccionario no es inocente. Como explica Forgas Verdet, cada palabra registrada es en realidad un ideologema, es decir, una unidad lingüística cargada de ideología. A través de la definición lexicográfica, una palabra no solo se explica, sino que se traduce a términos de sentido, y por tanto a términos ideológicos. Aquí se rompe la llamada falacia de la descripción neutra. La neutralidad absoluta en lexicografía es prácticamente imposible. El lexicógrafo selecciona palabras, decide cuáles entran y cuáles no, cómo se definen, qué ejemplos se ponen y en qué orden aparecen las acepciones. Eso no significa que deba manipular el significado, porque el diccionario no puede concebirse nunca como un manipulador del sentido, pero sí implica que hay una mediación inevitable. Por eso, quien se dedica a la lexicografía debe intentar despojarse al máximo de su óptica personal, que siempre estará sesgada, y situarse, como decía Pascual, a medio camino entre las actitudes de todos los hablantes. Esta frase es muy buena para citar en un examen. Aquí entra una cuestión especialmente importante cuando hablamos de educación. Concha Maldonado insiste en que la relación entre diccionario y educación es una relación de compromiso. Si un diccionario destinado a adultos ya debe atender a la pluralidad social y cuidar la transmisión de valores, un diccionario escolar tiene todavía más responsabilidad. No puede reproducir sin más ideologías dominantes ni estereotipos heredados. En otras palabras, hay que desterrar los clichés, sobre todo cuando el diccionario se convierte en una herramienta de aprendizaje. Ahora bien, cuando hablamos de los diccionarios académicos, especialmente del DLE, aparecen una serie de críticas recurrentes. Según Rodríguez Barcia, estos diccionarios tienden a utilizar fuentes secundarias y la competencia individual de los redactores, realizan revisiones parciales poco sistemáticas, van muy por detrás del cambio social. Reflejan con frecuencia una ideología dominante y no siempre responden bien a las necesidades reales de los usuarios en términos de uso y navegación. Esta crítica no es nueva, pero sigue siendo muy actual. Frente a esto, se propone una lexicografía proactiva, que no se limite a reaccionar tarde, sino que se anticipe a los cambios sociales y a las necesidades de los hablantes. El diccionario, en este sentido, no puede vivir de espaldas a la sociedad. Tiene que observar el escenario social y adaptarse a él. Si hasta aquí te está empezando a cuadrar el tema y ves que no es tan abstracto como parecía, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí la lexicografía se explica con ejemplos, contexto y pensando siempre en que luego puedas escribirlo bien en el examen. Entramos ahora en un punto especialmente polémico, las críticas y peticiones al DLE y a la RAE. La Real Academia Española es consciente de que existen demandas sociales vinculadas a nuevas ideologías que exigen cambios en determinadas definiciones heredadas del pasado.
Palabras como machismo, racismo, clasismo, homofobia o incluso católico han generado debates intensos. El problema es que este proceso de revisión suele ser lento y poco sistemático, y todavía queda mucho por revisar para atender a una comunidad de hablantes plural y compleja. Aquí conviene que tengas clara una idea fundamental. La lexicografía es un acto político. El diccionario funciona como un instrumento de estandarización. Junto con la ortografía y la gramática, es uno de los pilares de la codificación de la norma y de su implantación. En otras palabras, transmite un modelo de lengua. Actualmente la RAE apuesta por un modelo panhispánico y pluricéntrico, con la consigna de la unidad en la diversidad. El diccionario se concibe como un mecanismo de cohesión entre España y el resto del mundo hispanohablante, como un puente entre las cosas y el lenguaje. En él se recogen las palabras que codifican el mundo, pero siempre desde una determinada perspectiva. Esto explica por qué surgen críticas desde colectivos que reclaman mayor visibilidad de la pluralidad, de la otredad y de las minorías tradicionalmente silenciadas. Muchas de estas críticas se dirigen tanto al DLL como a la propia RAE, algunas con más acierto que otras. Un ejemplo muy ilustrativo es el debate en torno a la eliminación de una acepción de la palabra fregona. Aquí surge una pregunta clave. ¿Deja de existir una palabra porque se elimine del diccionario? ¿Es eso censura? Si un término se documenta exclusivamente referido a mujeres, como muestran los datos del CORPES, quizá la solución no sea eliminarlo, sino marcarlo como término restringido. El DLE, de hecho, recoge las palabras que tienen o han tenido uso en la lengua y las presenta en el género en el que se documentan. Esto es importante entenderlo bien para no simplificar el debate. También conviene recordar que el DLE no es una obra enciclopédica. Por eso no puede incluir todo tipo de información cultural o festiva, aunque sí recoge términos como sanfermines, rociero o fallero, que funcionan como unidades léxicas consolidadas. Aún así, fenómenos como el hablismo, es decir, la discriminación basada en el acento o la forma de hablar, o el racismo lingüístico, siguen presentes y han sido objeto de críticas muy duras a lo largo de la historia de la academia, acusada muchas veces de ofrecer una imagen obsoleta y elitista. Y entonces, la pregunta final es inevitable. ¿Qué podemos hacer como hablantes? Aquí entra en juego UniDRAE, la unidad interactiva del Diccionario de la Real Academia Española, activa desde 2011. Su objetivo es permitir que los hablantes envíen objeciones y sugerencias para mejorar el diccionario. El balance, en general, es positivo. Como afirmó Darío Villanueva, la lengua es de todos y el diccionario es siempre una obra perfectible. Por eso, la RAE reconoce que necesita el concurso de la comunidad de hablantes para mejorar sus obras. Esta idea es fundamental para cerrar el tema. Y con esto vamos terminando. Quédate con esta conclusión, porque es oro para el examen. El diccionario no es neutro. Refleja una ideología y una concepción concreta de la lengua y de la sociedad. Estudiar lexicografía es, en el fondo, estudiar cómo una comunidad se mira a sí misma a través de sus palabras. Si este audio te ha ayudado a entender el tema y a perderle el miedo, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio de Filología en Voz Alta.